En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, oncología y medicina forense política. El aserradero político de Fuera de Orden abre sus puertas para recibir a todos esos politiqueros caretabla que usted tiene por allí guardados, y esa caretabla, sea de algarrobo, de pino, de caoba o de madera balsa, porque de todo hay, se la lijamos, se la sellamos, se la barnizamos, se la martillamos, se la contraenchapamos y se la escupimos, si es su gusto. Bienvenido, como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por estar de vuelta. Gracias en especial a los que siguen dándole al botón de suscribirse en nuestro canal de YouTube rumbo a los 100,000 seguidores. Gracias a los que, además de eso, activan las notificaciones para estar pendiente de todas las publicaciones, de todas las cosas nuevas, de todas las novedades que estamos trayendo a este canal, gracias al apoyo que nos dan nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF, con el costo mensual del equivalente a un café al mes que usted nos brinda, hacemos acopio para poder seguir produciendo todas las cosas que estamos sacando en este canal y de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Y el apoyo que ustedes nos dan es nuestro mayor orgullo. Gracias. Y seguimos. A veces, con respecto a esto de ser migrante, uno ve noticias como lo que ocurrió en las costas de Trinidad con unos migrantes venezolanos. Y sinceramente, uno no haya cómo entrarle al tema. Porque le comentaba ayer a un amigo, un seguidor, que me hacía consideraciones sobre el tema. Algo que vengo diciendo desde hace días también, ¿no? Que es la dificultad en tiempos de redes sociales donde la impersonalidad de las palabras protegen al emisor, porque no te las dice frente a frente, arriesgándose a una reacción, sino que te las dice desde la comodidad de la pantalla de su smartphone o de su computadora. Y eso, por supuesto, al haber esa seguridad que te otorga el estar a miles de kilómetros de la persona a la cual le estás diciendo algo, hace que surjan los más bajos instintos de algunos y que se dediquen a insultar porque saben que ese insulto no les va a traer las consecuencias que le traería si lo dicen de frente. Entonces, en esos tiempos en los que nos ha tocado vivir, donde las redes sociales son movidas por el odio, porque esa es la realidad. Aunque ellos digan, las redes sociales son movidas por el odio y por la publicidad. Y mientras más odio se genera, más se viraliza un contenido y más publicidad se vende. Eso es lo que hacen las compañías relacionadas a las redes sociales. Y mire que están cayendo, porque el negocio se está viendo en toda su extensión. En medio de esto, entonces, ¿cómo responde uno a una situación de odio sin caer en lo mismo? Lo veía en estos días y lo he repetido esta semana porque me llamó mucho la atención esa cosa automática, ¿no? Con el caso de una señorita, una Miss, que ha denunciado que está siendo atacada en las redes sociales por un influencer. Yo no conocía a ninguno de los dos. Me topé con eso y me di cuenta que entonces la reacción de que el ataque se considera un ataque misógino, y entonces para defender a una mujer de la misoginia se utiliza la homofobia contra la misoginia. Entonces, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Qué rechazas tú, el odio o el odio generado hacia alguien a quien tú quieres defender y para defenderla usas más odio? Cuento de nunca acabar. Entonces yo veía el comentario para quejarse, para lamentar y para condenar el asesinato de un niño venezolano por parte de las fuerzas de seguridad trinitarias. Veía
la respuesta frente a ese ataque xenofóbico, frente a ese crimen, veía una respuesta, una acción xenofóbica. Yo no voy a caer en eso, no porque no tenga ganas, sino porque me parece que me quedaría corto. Y yo creo que lo necesario es hacer revisión de una situación de la cual la mayoría de los venezolanos parecía o parece aún no estar al tanto. Y es que Venezuela, a lo largo de su historia, en el área del Caribe, en las pequeñas islas del Caribe, siempre tuvo una relación difícil y siempre tuvo mala imagen. Muchísimas de esas pequeñas islas, algunas no tan pequeñas en cuanto a población, cercanas a Venezuela, dependían económicamente de Venezuela, de alguna manera, inclusive más que de sus metrópolis, porque muchas de esas islas son todavía territorios de ultramar de naciones europeas. De esa manera, todo lo que tenía que ver con el combustible e inclusive con la alimentación era más fácil que se dependiera de Venezuela que se dependiera de los Estados Unidos, por ejemplo, o de Francia o de Holanda o whatever. Eso fue manejado de una manera que por la tradicional, digamos, por el tradicional prurito nacionalista o regionalista o lo que sea, hacía que los venezolanos y Venezuela fuese visto como un peligro, dependemos de ese país. No tenemos que, bueno, las ansias imperiales de Venezuela y tal, eso se manejaba en el Caribe. Eso era así. Hubo quien aprovechó eso en su favor, la Cuba castrista. La Cuba castrista ayudó a alinear a ese Caribe contra Venezuela. Permitió. Atizó el conflicto con Guyana. Pusieron al Caribe de parte de Guyana en contra de Venezuela. Eso ocurrió. Y de todo eso, los venezolanos, la gran mayoría, estábamos como ausentes porque no había una comprensión de ese fenómeno o la gran mayoría no estábamos informados. Pero cuando había algún familiar, algún amigo o alguna persona que iba a Trinidad y veía cómo se le trataba, venía con los cuentos. O los que iban a las islas del Caribe Oriental, sobre todo al Caribe francés. O los que tenían interacción con el ABC del Caribe holandés, Aruba, Curazao, Bonaire. O sea, de cómo era el trato, de cómo era la relación, de cómo eran las restricciones. Si una persona se quería establecer allá, cómo lo trataban, de la manera en que lo trataban. Entonces, eso existía. Y lamentablemente muchos venezolanos, por desconocimiento, a la hora de buscar escapar de la Venezuela que el chavismo nos destruyó, terminaron en unas islas del Caribe donde se dieron cuenta que no eran bien recibidos. Eso, por supuesto, tiene siempre sus bemoles, porque obviamente lo que más se rechaza no es el gentilicio venezolano. Lo que más se rechaza es un venezolano pobre. Eso es lo que se rechaza. Porque la isla de Mustic, que está llena de enchufados del chavismo, a donde van a hacer los negocios y a hacer las reuniones que no pueden hacer en Venezuela, ahí no hay problema. La Aruba, Curazao y Bonaire nunca tuvo problemas con los venezolanos que tenían dinero para pagar el turismo allá. Eso sí. Así que, cosas de cosas, ¿no? Pero esto que ha ocurrido ahora es otro tema. Y yo no veo el nivel de indignación. Y ocurre otra cosa, que entonces en medio de esta situación, de este horror que deja al desnudo a un régimen venezolano que anda empujando a sus ciudadanos a montarse en embarcaciones precarias o a irse a pie de Venezuela, porque ya no aguanta la situación, esa misma situación que algunos influencers, bueno, se afanan en ayudar al régimen a ocultarla, porque se van a Venezuela a hacer esos grandes videos y esas cosas. Ay, no, el Salto Ángel tiene el agua. Ay, qué bonito el Salto Ángel. Ay, y cómo se ilumina de noche el cielo de Caracas con las luces del Hotel Humboldt. Ay, qué bonito está. Ay, y me dieron un masaje en medio de la calle. Ay, qué maravilla.
De esto, por supuesto, yo no van a hablar. Y si hablan, lo hablan ahí como por compromiso para que no les digan, ¿no? Como para hacer el paripé. Bueno, esto es lo que tenemos. Esta es la Venezuela que tenemos. Este es el horror que estamos viendo. Y en medio de lo que debería ser una situación de conmoción, pues empezó un tiroteo en las tejerías. Hay que mataron al coqui, hay que mataron al conejo. ¿Eh? Del coqui y el conejo tendremos ocasión de conversar. Pero en este momento tenemos que hablar de lo que ocurrió en Trinidad. Y lo que ocurrió con estos venezolanos. Creo que es importante señalarlo. La información que tenemos hasta el momento es que todo se trata de una acción de la Guardia Costera de Trinidad que disparó contra una embarcación llena de migrantes venezolanos. ¿Qué sabemos hasta el momento? Sabemos que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago abrió fuego contra una embarcación de migrantes venezolanos que zarpó este sábado por la noche, el sábado pasado, rumbo al país, rumbo a Trinidad. En el hecho, uno de los proyectiles alcanzó a un menor de 1 año quien falleció en los brazos de su madre. Eso tiene múltiples aristas. Una de las cosas que, y esto tiene que ser muy importante a la hora de evaluar, ¿okay? El tema de la orientación de los culpables en lo que está cayendo el chavismo. Porque acuérdense que el chavismo, si te puede matar 2 y 3 veces, lo hace. Te mata físicamente, te mata moralmente, te mata tu recuerdo, etc. Okay. Entonces, ¿qué está haciendo el chavismo? Sacar. Bueno, pero ¿qué hacía ese menor de edad en esa lancha? ¿Cómo que hacía ese menor de edad en esa lancha? Porque su mamá se estaba escapando del país que ustedes, malditos chavistas, destruyeron para poderle dar un futuro mejor. Como hace cualquier madre en cualquier país destruido por el comunismo. Escapar con sus hijos. ¿O es que va a dejar niños? No, ella se estaba yendo precisamente para salvarle a su hijo de tener una vida desgraciada en Venezuela sin comida, sin pañales y sin futuro. ¿Cómo van a echarle la culpa a la madre? Si el que disparó fue un militar trinitario, por favor. ¿Dónde tú ves, no? ¿Cómo juegan con la mente, ¿no? del venezolano? Ese bebé tiene nombre, se llamaba Yaelvis Santoyo Saravia. Murió en brazos de su madre, Darielvis Saravia, durante maniobras ilegales, por cierto, maniobras criminales de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, quien quería interceptar la embarcación en la que viajaban. La madre también está herida y fue trasladada a un centro asistencial. Es interesante revisar los argumentos que hace el gobierno criminal de Trinidad y Tobago, porque con esta acción debe decirse que el gobierno trinitario puede ser acusado en instancias internacionales por un crimen de lesa humanidad. Y eso tiene que quedar claro. Y los venezolanos que estamos en el exilio deberíamos estar al tanto de eso y movilizarnos con respecto a eso. Una denuncia contra Trinidad y Tobago es requerida por el trato que le están dando a los migrantes venezolanos. ¿O es que acaso, como es un país del tercer mundo y no son los gringos, no vale una acusación aquí de esta parranda de mamertos de la izquierda y que antiimperialistas y que se olvidan del sufrimiento de los migrantes? Cuando es México la que atropella a los migrantes venezolanos, ahí se callan la boca. Cuando es Trinidad y Tobago quien asesina a migrantes venezolanos, así se callan la boca. Pero cuando pellizcan a un negro en los Estados Unidos, arman un escándalo que dura años. ¿No te digo yo? Las autoridades de Trinidad y Tobago dicen que la embarcación salió desde el Tamacuro y que se negó a detenerse ante una voz de alto. Eso es lo que dicen los malandros con uniforme en Venezuela cuando ejecutan a alguien. Se negó a detenerse ante la voz de alto. Eso no es eufemismo. Es decir, lo matamos porque no se paró. O lo matamos y estamos diciéndote eso para que lo creas. La Guardia Costera, que es tan cínica como todo lo cínica que puede ser un gobierno de este tipo, de este calibre, de esta calaña, dice que dispararon en defensa propia. Pues temieron por las vidas de la tripulación.
Imagínate tú. Ante una posible embestida. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa aquí. ¿Cómo demonios una embarcación puede poner, una embarcación precaria, un peñero, puede poner en riesgo la vida de una embarcación de la Guardia Costera con gente entrenada para este tipo de labores y con gente que además está armada? Además de eso, el uso proporcional de la fuerza donde queda. Si al fin y al cabo esa embarcación iba a aguas de Trinidad y ustedes lo que quieren era evitar el ingreso, con bloquear el paso era suficiente. Y si no, conseguirla y esperar a que llegaran a la sitio donde iban a llegar y capturarlos allí, con eso tenían, porque lo que querían era evitar el ingreso a tierras de su país. Eso cualquier persona lo entiende así. Pero cuando se ponen a disparar y dicen que era en defensa propia, tienen entonces que demostrar que ustedes les dispararon desde la lancha, cosa que no han hecho hasta ahora, y lo van a hacer. Y lo van a hacer. Porque en realidad lo que quieren es darle un paraguas a esto a punta de tiro. Ustedes lo que quieren es matar a todo aquel que venga por ahí para escarmentar. Eso es todo. Y como en Venezuela no hay un gobierno mejor que el que puede haber en Trinidad, pues no hay quien reclame. Eso es todo. Así que eso de defensa propia es... Bueno, defensa propia es la que están haciendo con este argumento, ¿no? Defenderse de una estupidez. Ya tú sabes. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, hizo llegar este lunes sus palabras de condolencia a Venezuela. Claro, porque las condolencias van a revivir el niño. De igual forma, instó a los venezolanos a no arriesgar sus vidas. Imagínate. O sea, es una amenaza. No arriesguen su vida, porque si lo hacen les puede pasar como al niño. Esto es lo que quiere este señor. Y las de los demás en los ilícitos y peligrosos cruces hacia Trinidad y Tobago. Lo que habría que decir es que no se va a permitir que un oficial de su gobierno esté asesinando a migrantes. No te quiero yo ni contar si esto ocurriese en las aguas de algún país europeo. Uy, la que estaría armada. No te quiero yo ni contar si el niño fallecido fuese un niño afrodescendiente. Ay, la que tendría arma del Black Lives Matter. No hay un Venezuelan Lives Matter, obviamente. Ya tú sabes. ¿Para qué seguir? Otra. No te quiero yo ni contar si fuese un catire de ojos azules el primer ministro y un barloventeño, el niño asesinado. No te quiero yo ni contar la que estaría armada. No, Jorge Ramos. No, CNN. No. No te quiero yo ni contar si fuese un niño mexicano en la frontera con Estados Unidos. Uy, la que estaría armada. Señores de Univisión, señores de Telemundo. ¿Verdad? Qué asco que me dan, de verdad. Qué asco que me dan. Bueno, vean la cara de este tipo. Este es el tipo que dice a los venezolanos que no arriesguen sus vidas yendo a Trinidad, porque ya saben. Ese es el planteamiento. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Fíjense lo que estamos viviendo. En menos de 2 semanas hemos visto 2 situaciones vinculadas con niños venezolanos migrantes. Una niña que se ahoga en el Río Grande intentando llegar a los Estados Unidos. Un niño asesinado por la Guardia Costera Trinitaria en las aguas internacionales de Venezuela intentando ingresar a ese país. ¿Dónde está la indignación? No está. Aquí estamos pendientes de los memes de la muerte del Coqui y de si el conejo está vivo o está muerto, si el conejo es conejo, si el conejo es Bad Bunny o qué demonios. Mientras tanto esto está ocurriendo. Y yo te digo sinceramente, debe ser que uno está sensibilizado con el hecho de que uno también es migrante, ¿no? Y de verdad que me llama mucho la atención. Y voy a volver a hacer referencia a esto. ¿Por qué razón no hay en los medios de comunicación regentados por venezolanos migrantes un trato
profesional, serio, hacia el drama de los migrantes, como esos periodistas y como esos dueños de medios, en los distintos países donde se encuentran. ¿Por qué es más importante cuando a un mexicano lo deportan de Estados Unidos que cuando a un niño venezolano lo asesinan intentando entrar a Trinidad? ¿Por qué este desbalance en la información? ¿Es que acaso los niños venezolanos no lloran? Solamente lloran los niños mexicanos. Creo que lloran los dos. ¿Por qué nadie pone reparo en lo que significa la difícil situación que están viviendo tantos venezolanos que lo único que buscan es irse de Venezuela como sea? Hay un nuevo éxodo. Hay un éxodo, bueno, masivo de Venezuela en este momento. Todos los días uno se entera. Aquí en Europa no se entera. Las llegadas a España, las llegadas a Alemania, las llegadas a Italia, las llegadas a Francia. Hay venezolanos yéndose. Hay migrantes de segunda y de tercera ola. Porque el que llegó a Colombia está buscando cómo irse para Chile y el que llegó a Chile está buscando cómo llegar a Europa. Y el que llegó a Colombia está buscando si se va a pie para los Estados Unidos o si tiene un poquito más consigue para llegar a Europa. Pero a Venezuela nadie se quiere regresar. Ese plan Vuelve a la Patria creo que ha sido el fracaso más grande en la historia de Venezuela. Porque la gente, el que se está regresando es para sacar el pasaporte para volverse ahí. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de barbaridades deberían ser debidamente señaladas. Porque en la espalda de cada migrante, aparte del bolso tricolor maldito ese que nos ha marcado nuestra nacionalidad con la pobreza, en las espaldas de cada migrante hay la historia de una persona que huyó de su país y una persona que huyó de su país para salvar su vida y la de los suyos, porque si los dejó en Venezuela, desde donde está pensando en cómo ayudarlos. Y todo eso, ¿quién lo causó? El chavismo. Detrás de los hombres, detrás de la historia de cada migrante está un maldito régimen que le destruyó su país. Y también una sociedad irresponsable que le abrió las puertas a ese régimen y que además de eso se ha dejado representar por una clase política falsaria y prostibularia que sirve de anillo de seguridad a ese régimen asesino. Ahí es donde estamos, amigos. Ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. Dentro de unos días más nadie va a hablar del caso del niño asesinado, así como ya no hablan de la niña que murió en el Río Grande. ¿Por qué? Porque la maquinaria de contrainformación es grande. La maquinaria de contrainformación es grande. Por eso es que usted los ve haciendo malabares y montando fakes. Por eso es que usted lo ve en estas locuras. A gente que uno identifica rapidito. Porque uno lo identifica rapidito. Esos canales de YouTube que estuvieron fajados durante 2 años aplaudiéndole las gracias a la oposición falsa de prostibularia y a su gobierno interino, defendiendo lo indefendible y atacándonos a todos los que le señalábamos que eso iba mal. Ahorita todos no, nos equivocamos. Ay, tenías razón. Daniel Lara Frías tenía razón. Son falsarios y son prostibularios. Haciendo show por ahí. Mientras tanto, aquí están los migrantes venezolanos. Hay que señalar lo que hay que señalar. Y hay que dejar de prestarle atención a todos estos bichos, ¿verdad? Que aprovechándose de la situación de desesperación de venezolanos por saber lo que pasa, lo que hacen es dedicarse a crear fakes, a crear mentiras, a inventarse cuentos de que si son perseguidos, de que si los hackearon, etcétera, etcétera, para ganar suscriptores y para ganar vistas. Mientras tanto, los hechos reales que están ocurriendo, que es esto que está pasando con los migrantes, que es esto que está pasando con los que se están aprovechando de los migrantes en otro país, como está pasando en los Estados Unidos con abogados de migración, y en Estados Unidos, en Venezuela, y en la propia Venezuela, y en Europa y en todas partes, con abogados de migración, supuestos ayudantes, supuesta gente que quiere ayudar a los migrantes, que lo que hacen es lucrarse con eso. A eso es a lo que deberíamos nosotros dedicarnos, a eso es lo que deberíamos señalar. No estupideces de redes. Pero bueno, cada quien que haga lo que quiera, con su contenido. Yo lo que sí le voy a decir es una cosa, me doy cuenta que cada vez más hay gente despierta, porque uno se da cuenta por el feedback. Uno se da cuenta por el feedback que recibe, que ya la gente no come los cuentos. Y yo creo que una de las cosas principales fue lo que pasó en las elecciones del 23 de noviembre, en esas elecciones. Pero que hubo sitios donde la abstención llegó a más del 90%. En ese municipio de Baruta, donde está el quemado bodegón Cinecittà, allí hubo centros electorales donde la abstención fue del 95%. Eso no lo dicen. Obviamente que no lo dicen. Pero bueno, aquí estamos.
En el siguiente segmento sobre este tema y otros más vamos a conversar con el gocho del WhatsApp. Porque todavía hay cosas de las cuales debemos hablar. En el siguiente segmento, vámonos para allá. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.